Amados, qué bueno que podemos estar una vez más en comunicación y ya listos para mirar la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Así que queremos depender totalmente de Él, queremos que Él nos siga guiando, así que voy a pedirles que me acompañen para orar y pedirle a Él que nos guíe en esta noche. Vamos a tener una oración. Oremos. Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia. Una vez más queremos depender totalmente de ti. Una vez más, Señor, queremos que nos ministres y nos ayudes para hacer tu voluntad. Bendícenos en esta noche y glorifícate para que tu palabra, mi Dios, nos ayude a vivir y andar en la visión tuya. Espíritu Santo, guíanos en todo. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El jueves hablamos ya un poco de esto. Hablamos de que la iglesia debe vivir, debe andar, debe caminar en la visión y el propósito de Dios. La palabra de Dios nos decía que una iglesia sin visión, fíjense bien, una iglesia sin visión, decía el texto bíblico, se desvía, se extravía y perece por falta de visión, porque no tiene una visión clara, una visión definida como iglesia. Así que en esta noche nosotros queremos hablar de un tema especial, conocer a Dios. La iglesia debe conocer a Dios. Quiero invitarlos a un pasaje de la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 21. Un pasaje que hemos leído alguna vez, pero me gustaría que lo podamos tomar hoy nuevamente. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es tremendo. Dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego vamos a ver las razones por qué. Por esto le decía que la iglesia debe conocer a Dios. La iglesia de Jesucristo debe conocerle. En primer lugar, debe conocerlo. Debe conocer a Dios. Mucha gente en las iglesias piensa que conoce a Dios. Y va pasando los años creyendo que conoce a Dios, pero no le conoce. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Piensa que conoce a Dios, pero no le conoce. Algunos dicen, no, Jesús es mi amigo. Jesús, yo lo conozco hace 15, 20 años, 10 años, pero no tienen una convicción real. Llegan a conocerle verdaderamente cuando el creyente tiene una convicción real con el Señor Jesucristo. Su conocerle sin una convicción real no es auténtica, es un cuento. No, yo le conozco. No. La palabra de Dios es clara.
porque no le conoce, entonces no lee la Biblia, la palabra de Dios, no ora, no sirve, y entonces está creyendo que fue suficiente decir que acepto a Jesús, me congrego en una iglesia, asisto los domingos y por ahí de vez en cuando también, y entonces cree que conoce a Dios. Pastor, ¿cómo sabemos esto? Que no conoce a Dios. Pastor, es que tengo varios años como creyente. ¿Cómo sabemos que no conoce a Dios? Por eso le decía, vamos a ver Mateo capítulo 21, 7:21, que dice una cosa importantísima. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor está diciendo, conocer a Dios no es que yo conozco a Dios a mi manera. No es que yo vivo una vida aparentemente cristiana a mi manera, como a mí me agrada. El Señor Jesucristo está diciendo, no es a tu manera, es a la manera de Dios. El que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece la voluntad de mi Padre. Fíjense bien. Así que el verso 22 sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo estaba allí en tu templo. Señor, yo desde que te conocí, he cambiado y ahora soy una persona llamada, entre comillas, buena gente. De tal forma que no tengo actitud destructiva, no soy capaz ni siquiera de matar una cucaracha. Señor, Señor, estuvimos en tu templo cada domingo, un día en media semana. Por ahí nos reuníamos a orar. Miren la respuesta del Señor. Por eso hablamos de conocer a Dios. Verso 23. Dice la palabra de Dios, entonces le declararé. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor? Entonces lo voy a aclarar y voy a aclararle su situación. Nunca os conocí. Jamás los he conocido. En otra versión dice, no los conozco. ¿No los conozco? No. Por eso es que dije al principio, hay mucho cristianismo en la iglesia creyendo que verdaderamente conoce a Dios y no le conoce. No le conoce. No, yo sí conozco. Y quiero decirte en esta noche que necesitas una convicción real. Cuando tengas una convicción real de conocer a Jesucristo, de conocer a Dios, de conocer las normas, lo que Dios establece, cuando tengas una convicción real, entonces harás la voluntad de Dios. Pastor, yo lo hago a mi manera. No lo conoces. Pastor, es que yo sirvo de esta manera. No lo conoces. Pastor, es que yo quiero hacer algunas cosas buenas a mi manera. No lo conoces. Y la respuesta es clara.
El Señor dice, no los conozco. Pastores, que yo pensé que aceptar a Jesús y decir que mi Salvador era suficiente y bastaba. Una cosa es aceptar a Jesucristo, aceptar a Jesús, y otra cosa es conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios involucra que debo obedecer la voluntad de Dios. Si yo conozco que a mi Padre, y lo conozco bien, que Él es santo, que Él es justo, que no acepta la mentira, tengo que dejar de mentir. Pero si yo le digo que le conozco y sigo mintiendo, no le conozco. Necesitas una convicción real para conocer a Jesucristo. Entonces, cuando le conozcas, no necesitas que te estén empujando. No necesitas que te digan, hoy tienes que cambiar. No necesitas, hoy tienes que dejar esto. No. Conozco a Dios. Y entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, usted nos recibirá esta palabra que dice, no los conozco. Jamás los he conocido. Señor, pero yo... No. Señor, no los conozco. Jamás los he conocido. Y luego dice una cosa más fea. Hacedores de maldad. Pastor, pero no hacían. Cuando dice hacedores de maldad, es que sabiendo lo que tengo que hacer, si yo digo que le conozco y sabiendo lo que tengo que hacer, no lo hago, eso es hacer maldad, hacer lo malo, sencillo. Así que, pastor, ¿cómo le vamos a conocer? Dios ha puesto en la iglesia que la iglesia se congregue para estimularse al amor y a las buenas obras. Y por eso que los domingos, cuando volvamos nuevamente a tener las reuniones como iglesia, los domingos, hermano, los servicios en la iglesia son para conocer a Dios. El servicio del día domingo, mayormente, donde asisten la mayoría en las iglesias, debe ser para edificar a la iglesia, pero también para alcanzar a los perdidos. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Para edificar a la iglesia, pero también para alcanzar a los perdidos. La iglesia, hermanos, pierde la visión. La iglesia pierde el propósito. Cuando empezamos a creer que la iglesia existe para nosotros. Y creemos que la iglesia existe para nosotros y nosotros existimos para el mundo. Nosotros existimos para alcanzar a los perdidos. Lo dije en un mensaje, deje de enfocarse en usted. Tenemos que aprender a dejar de enfocarnos en nosotros. Porque el cielo y el infierno son una realidad bíblica. Miren lo que estoy diciendo. El cielo y el infierno son una realidad bíblica. Los sanos no necesitan médico. Los que necesitan médico son los enfermos. Jesús lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. El servicio del domingo no va a existir más. Miren lo que estoy diciendo.
el servicio del domingo no va a existir para satisfacer la necesidad profunda de los cristianos que tienen años en la iglesia, que tienen años de haberse convertido. Los servicios en la iglesia no van a existir para satisfacer los anhelos de querer saber más y más de Dios. Para aquellos que esperan una revelación profunda. Oh, qué mensaje traerá el pastor esta semana. Oh, el pastor nos ha acostumbrado a revelaciones profundas. No, ya conocen mucho. La iglesia va a estar, los servicios van a estar para alcanzar a los perdidos. Fíjense bien, la luz no existe para la luz. La luz existe para las tinieblas. La iglesia no existe para los creyentes. La iglesia existe para los perdidos que están afuera. Se nos ha olvidado la visión de Dios, el propósito de Dios. Nos hemos olvidado. Hemos estado creyendo que la iglesia existe para los creyentes, que la iglesia existe para mí. Pero por eso hemos estado haciendo todas las cosas hacia adentro. Todo el esfuerzo de la iglesia ha sido hacia adentro. Para reuniones con creyentes, para actividades para creyentes, para todas las cosas hacia adentro, todo hacia adentro, para mejorar esto, para hacer aquello, para hacer diferentes cosas. La visión de Dios no es que todo el esfuerzo de la iglesia se haga hacia adentro a las cuatro paredes. La visión de Dios es hacia afuera. Por tanto, y hacer discípulos. Por tanto, significa, por tanto, echados, impelidos, empujados hacia afuera, a ser discípulos. Vayan y hagan discípulos afuera. No estén encerrados en las cuatro paredes del templo. No hagan todo el esfuerzo hacia adentro. Les he mandado, dice Dios, hacia afuera. Entonces, en los servicios de la iglesia cambiarán, porque haremos servicios relevantes. Y ahora se lo explico. Quiero invitarlo a buscar en 1 Corintios, capítulo 9, verso 22. 1 Corintios 9, 22. Dice la palabra del Señor, si usted lo tiene allí, dice así: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. El apóstol está diciendo el propósito, lo que hacemos. Él dice, yo mismo me he hecho de todas las formas. A los débiles, de esta manera. Tenemos que hacer servicios relevantes con un solo propósito. El apóstol dice, todo lo he hecho con un solo propósito: ganarlos a Cristo. El propósito es ganarlos para el Señor. Así que, iglesia, necesitamos hacer servicios relevantes. Necesitamos hacer servicios agradables, disfrutables. La gente
que las personas nuevas encuentren un lugar donde verdaderamente quieran volver, donde quieran venir. Y antes de ganarlo a Cristo, ya se sientan parte de la iglesia. Quizás antes de recibir a Cristo, ellos ya quieran ser parte de la iglesia. Miren lo que dice el Salmo 121, verso 1. Salmo 121, verso 1. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tenemos que hacer servicios disfrutables, que la iglesia tenga el deseo, que las personas nuevas anhelen volver. Y estén esperando el próximo servicio, porque es un lugar agradable. Porque es un lugar donde recibe afecto, es un lugar donde lo atienden, es un lugar donde toda la iglesia, los creyentes, están involucrados para que esas personas se sientan como en su casa. Y entonces será fácil que ellos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Amado, en todo esto vamos a encontrar también personas que no van a entender, personas que están enfocadas solamente en ellas, en ellos. Vamos a encontrarlo. Quiero invitarlo a ver ahí en Marcos, que estamos viendo. Marcos capítulo 2. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Marcos capítulo 2. Versos 15 y 17. La palabra de Dios dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, gente odiada por los judíos, y pecadores estaban también en la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos. Muchos publicanos, muchos pecadores estaban sentados en la mesa con el Señor Jesucristo y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Ahí está. Muchos. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Él come y bebe con los publicanos, con nuestros traidores, con los pecadores. Él come con publicanos y pecadores. Al oír Jesús, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar ni a buscar a aquellos que se creen sanos, aquellos que se creen perfectos, aquellos que no creen que necesitan de salvación. No he venido a buscar gente espiritufláutica, que es muy espiritual. Los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo? ¿Sabe lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Estos publicanos, estos a quienes ustedes le llaman piojos,
porque dice que se chupa la sangre de sus hermanos. Estos publicanos a quienes ustedes los odian. Estos publicanos que son malos ante vuestros ojos. Y estos pecadores, aquí hay algunos ladrones, sinvergüenzas, adúlteros, fornicarios, estos que están aquí comiendo en mi mesa. Ellos necesitan de médico. Pero ustedes los espiritufláuticos, ustedes los profundos, que son sabios en su propia opinión y que se creen sanos, justos, no necesitan. Los que necesitan son los pecadores. Pero la crítica va a estar: ay, pastor, ¿por qué las cosas ya no son como antes, pastor? Pastor, ¿y por qué ahora a usted le han puesto lucecitas ahí detrás? Usted anda con lucecitas, pastor, atrás, con lucecitas por ahí. Pastor, ¿por qué ya no las cosas son como antes? ¿Qué es eso de la lucecita, pastor? ¿Qué es eso de los foquitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es, pastor? ¿Por qué no somos una iglesia así que antes todo para adentro, todo para las cuatro paredes? ¿Para qué tenemos que pensar en los perdidos? ¿Para qué? ¿Sabes cuando el Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico? El enfoque del Señor Jesucristo, el enfoque de Él estaba en los perdidos. El enfoque de Cristo estaba en los pecadores. No en los que creían que son sanos. No, ellos no necesitan. Ya están condenados en su propia sabiduría. Jesús dice, estos publicanos que están aquí en la mesa conmigo, estos adúlteros, estos fornicarios, estos pecadores, no, ellos necesitan de médico. Los espiritufláuticos no lo necesitan. Ellos tienen su propio enfoque. Ellos están enfocados en sí mismos. No están enfocados en el propósito, no están enfocados en la visión de Dios. Y Jesús dice, mi enfoque es la salvación de los perdidos. Por ello, amado, por esto es que la meta de la iglesia no será satisfacer la necesidad de los cristianos que tienen años y años y años que quieren más conocimiento. Basta, la iglesia tiene demasiado conocimiento. Le hemos dado el total conocimiento de la palabra de Dios. Así que no vamos a satisfacer más aquellos que quieren simplemente ser más profundos para tener conocimiento. Y lo dije en algún momento, que quieren conocimiento, pero lo poco que saben, aún lo más poquito que saben, no mueven un dedo para obedecerlo. La iglesia no va a estar. No más para satisfacer la profundidad de aquellos que quieren tener solamente conocimiento. El enfoque de la iglesia va a ser hacia afuera.
y lo dije en algún momento, hasta lo último de la tierra. Tanto conocimiento y no conoce a Dios. Tanto conocimiento y no obedece a Dios. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Aquí está la palabra de Dios. Señor, pero yo sé toda la Biblia. El pastor Elí nos enseñó Apocalipsis, el pastor Elí nos enseñó profundidades de la Biblia. Señor, yo lo conozco. Y Jesús dice, jamás los conocí. Iglesia que está viviendo centrada en las cuatro paredes, todo hacia adentro, esa no es iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido rescatada, ha sido justificada, ha sido salvada para que sea el instrumento de ir y ganar a los perdidos. Dios está diciendo hoy, en tercer lugar, iglesia, enfócate en los perdidos. Enfócate a aquellos que todavía permanecen en oscuridad. Enfócate en aquellos que todavía ni siquiera escuchan de Jesús. Ese tiene que ser un real enfoque en la visión y en el propósito de Dios. Ese es su propósito. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres verdaderamente conocer a Dios? Mira lo que dice el Evangelio de Juan 14:15. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Quiero darte otra versión. Porque me amas, obedece mis mandamientos. Porque me amas, obedece mis mandamientos. Porque si guardas, si obedeces mis mandamientos, si me amas, obedece. Yo quiero decirte la versión: porque me amas, obedece mis mandamientos. Iglesia de Jesucristo. La iglesia existe para andar en la visión y en el propósito de Dios. Concluyo este mensaje diciendo: el Señor Jesucristo vino a esta tierra para pagar en la cruz por tus pecados, para salvarte, pero para hacer de ti un instrumento para alcanzar al mundo. Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué dice? Para que anunciéis el Evangelio, donde están las virtudes de Jesucristo. Para que anunciéis el Evangelio de Cristo. Ese es el propósito. Anhelo que como iglesia tengamos un enfoque correcto, que tengamos una convicción real y que podamos conocer a Dios. Si en estos años no hemos tenido un conocimiento real de la visión, del propósito, es la oportunidad que tenemos de parte de Dios para levantarnos en el nombre de Jesucristo
y volver a la visión y volver al propósito de anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. La declaración de la iglesia, no la olvides, la declaración de propósito. La iglesia evangélica bautista del centro existe para glorificar a Dios, formando discípulos comprometidos que anuncian el evangelio de Cristo desde Tacna, la heroica, hasta lo último de la tierra. Esa es la declaración de compromiso, de propósito. No lo olvides. Vamos a orar. Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra es tuya. Mi Dios, bendice a tu iglesia. Da sabiduría a tu iglesia, para que verdaderamente entendamos para qué hemos sido puestos en esta ciudad. Hay mucha gente en esta ciudad que no te conoce. Hay mucha gente perdida, Señor, desesperada, sufriendo, especialmente en este tiempo. Usa tu iglesia con visión, con propósito, y podamos alcanzar a los perdidos. Pongo a tu iglesia en tus manos para que tú, Señor, seas aquel que tome la dirección de toda la obra que has puesto en nuestras manos. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados que nos escuchan y quizás por primera vez, decimos que el propósito existimos para alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Jesús. Y quiero decirte en esta noche que tú hoy puedes ser una persona que empiece a conocer a Jesucristo. Y que luego tu vida tenga propósito de andar en la visión de Dios. Para ser un hombre, una mujer de bendición. Pero para conocer a Dios necesitas empezar entregando tu vida a Jesucristo. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad para que tú puedas aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús en tu vida? Haz esta oración conmigo. Allí donde estás, ora conmigo. Padre Celestial, abro mi corazón, te recibo como mi Salvador personal. Me arrepiento de todos mis pecados. En esta noche confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor. Entrego mi vida a Jesucristo en este momento. A partir de hoy, yo también quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Yo también quiero conocerte verdaderamente con una convicción real. Bendíceme en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, seguiremos con estos estudios. No se olvide, el primer estudio fue la visión y propósito de Dios. Ahora hablamos de conocer a Dios. La próxima semana estaremos hablando de libertad en Dios. Así que
Que Dios te bendiga, un abrazo, siga en las redes, están los devocionales todos los días y el domingo también nuestro servicio. Amados, que Dios los bendiga, un abrazo, un abrazo. Te invitamos a seguir conectado a nuestras redes sociales. Estas son algunas noticias y actividades de nuestra iglesia para esta semana. Dios te bendiga.